predicación es el medio por excelencia que Dios usa para salvar a los pecadores, así como uno de los medios principales que usa para edificar a los santos. Y luego que esta base fue establecida, comenzamos a dilucidar en el día de ayer cuáles son las características que poseen aquellos sermones que generalmente Dios bendice para la salvación de los pecadores y la edificación de los santos. Y la primera de todas es que su contenido debe ser bíblico. Lo que el predicador ha sido llamado a hacer es proclamar el mensaje de Dios revelado en su palabra. Él es un heraldo, un portavoz de Dios y por lo tanto debe estar seguro de que lo que está transmitiendo en su predicación no son sus propias ideas y pensamientos, sino más bien la mente del Espíritu de Dios. Y eso solo se logrará a través de un estudio concienzudo, diligente y honesto de las Sagradas Escrituras. El mandato de Pablo a Timoteo es el mismo para los ministros hoy: predica la palabra. Solo la palabra viva de Dios puede impartir vida en el corazón de los hombres, y esa misma palabra es la única que puede sostener esa vida. Y ahora, hermanos, dice Pablo a los ancianos en Éfeso, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Es su palabra y no ninguna otra cosa lo que Dios ha prometido bendecir para la salvación de los pecadores y la edificación de los santos. Ahora bien, hermanos, una vez tenemos esa convicción, y yo espero que todos aquí tengamos esa convicción, pero una vez tenemos esa convicción, debemos avanzar un paso más adelante y decir que si esa palabra de Dios ha de ser efectiva en el corazón de aquellos que la escuchan, esta debe ser presentada adecuadamente. El hecho de que sea una palabra viva y eficaz no elimina la responsabilidad del predicador de presentar esta palabra de la mejor manera posible. Puede darse el caso de que un mensaje predicado descuidadamente y sin mucha preparación le haga bien a alguien. Pero es una presunción descansar en esos sucesos inusuales y no poner el empeño que debemos poner en prepararnos cuidadosamente para predicar. Yo estoy seguro que a la mayoría aquí, si tienen años ministrando la palabra de Dios, le ha pasado que de momento tienen que pararse en un lugar y predicar la palabra de Dios. Y hermanos, Dios nos sostendrá en momentos así. Precisamente esa es la importancia de que un predicador conozca bien su Biblia. En ocasiones tenemos que predicar extemporáneamente. Ahora, yo no sé si alguna vez ustedes han visto a uno de estos pianistas que tocan jazz. Particularmente a mí no me gusta el jazz, pero si ustedes ven a uno de estos individuos tocando jazz, improvisando en el piano, usted dirá, óyeme, es increíble cómo este individuo puede ir a través de todos los arpegios, todas las escalas y crear algo armonioso y hermoso. Hermanos, para llegar ahí hay que saber tocar muy bien. Y hay que conocer muy bien las armonías, hay que conocer muy bien cada nota que está en el piano para poder improvisar de esa manera. No es que el individuo se sienta ahí y milagrosamente sale algo bonito. Es que el individuo conoce bien cada nota, cada armonía, cada acorde, cada arpegio. Por eso puede tocar de esa manera improvisadamente. Bueno, de la misma manera, hermanos, cuando ustedes ven un individuo que se para y comienza a predicar improvisadamente, es porque tiene un almacén de las Escrituras en su mente y en su corazón que le permite predicar así. Pero generalmente personas que predican extemporáneamente, es decir, sin notas, preparan muy bien sus sermones. Preparan muy bien sus sermones. Ellos tienen un bosquejo, ellos tienen una idea muy clara de lo que ellos quieren transmitir a la congregación. No predican descuidadamente. Hermanos, es una presunción descansar en esos sucesos inusuales cuando Dios bendice una predicación descuidada y no poner el empeño que debemos en prepararnos adecuadamente para predicar. En este asunto podemos aplicar lo mismo que decíamos ayer en cuanto al estudio de las Escrituras.
Dios ha prometido la iluminación de su Espíritu para conocer su voluntad revelada en su palabra. Pero esa iluminación de su Espíritu no elimina nuestra responsabilidad de trabajar arduamente para desentrañar el verdadero significado de cada texto. Considera lo que digo, dice Pablo a Timoteo. Dale mente a lo que te digo. Ocupa tus capacidades mentales en dilucidar lo que digo. Y el Señor te dará entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. La ayuda del Espíritu vendrá en el contexto de nuestro trabajo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Eso no solo es así en agricultura, eso es así en el ministerio, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2. Por eso cuando Lucas iba a escribir su evangelio, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él tuvo que investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. Y luego que esa labor de investigación fue hecha, no descuidadamente, hermanos, insisto, con diligencia, dice el texto, él se esforzó en poner todas esas cosas por escrito en orden, en orden. Lucas no pensó, bueno, después de todo, esta es la palabra viva de Dios, y ella se encargará de hacer su efecto en los que la lean, no importa que sea un relato desorganizado, que no tenga ni pie ni cabeza. Además, yo confío en que a medida que vaya escribiendo, el Espíritu Santo tomará mi mente y todas las cosas comenzarán a fluir por sí solas en el orden apropiado, sin que yo me esfuerce para nada. No, hermanos, Lucas no pensó así. La inspiración de las Escrituras no anuló las facultades de aquellos hombres inspirados. Lucas capítulo 1. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora noten, hermanos, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas quería que este hombre estuviera bien instruido y por eso investigó diligentemente las cosas y por eso las escribió en un orden particular. Y queridos hermanos, si él hizo eso a pesar de estar bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué nos hace suponer que podemos predicar la palabra sin esa misma diligencia que él tuvo? ¿Qué nos hace suponer tal cosa? Si bien es cierto que la palabra de Dios es viva y eficaz, esa misma palabra nos enseña, y la experiencia lo confirma, que la forma como entreguemos el mensaje de las Escrituras tendrá mucho que ver con el efecto que ese sermón producirá en los que escuchen. Mucho que ver. Dios es soberano y, como decía hace un momento, Él puede bendecir un mensaje predicado descuidadamente y sin mucha preparación. Los que han leído la biografía de Spurgeon saben cómo este hombre, cuando era apenas un joven de 15 años, vino al conocimiento del Señor. En una nevada entró en una iglesia y en esa iglesia no había podido llegar el predicador que estaba supuesto a predicar allí. Y un hermano sencillo de la congregación, que nadie sabe quién era, pero muy poco instruido, se paró a predicar la palabra en aquel texto en Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Seguramente no fue un gran sermón, pero Dios usó esa predicación para obrar gracia en el corazón de este joven, traerlo a Cristo y luego usarlo como lo usó en la Inglaterra del siglo pasado y a lo largo de este siglo por medio de sus sermones escritos. Dios es soberano. Él puede bendecir un mensaje sin mucha preparación, pero eso no es lo usual. Hermanos, eso no es lo usual. Si de veras queremos ser efectivos en nuestra predicación,
debemos llegar al corazón de nuestros oyentes a través de su entendimiento. Y para lograr eso, debemos trabajar arduamente. Para lograr eso, debemos trabajar arduamente. Hermanos, este punto es importante. La obra de Dios en nosotros no anula, sino que confirma la forma como Él nos creó. ¿Y cómo Dios nos creó? Él creó a los hombres en mi semejanza, con intelecto, voluntad y emociones. Con el intelecto captamos la verdad que ha de mover nuestra voluntad y levantar nuestros afectos. Es a través del entendimiento, hermanos, y debo recalcar esto como algo importantísimo. Es a través del entendimiento que debemos llegar a la voluntad y a las emociones del auditorio. Mover la voluntad de un hombre a hacer algo sin informar su mente, eso es manipulación. Eso es manipulación, y nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado con manipular a la gente. Ahora, informar la mente sin mover la voluntad a ningún sitio y sin emociones, eso es intelectualismo. Eso es intelectualismo. Nuestra meta debe ser predicar al hombre como un todo. Llegar a su voluntad, levantar sus afectos, pero a través del entendimiento. A través de la mente, a través del entendimiento. La verdad debe ser expuesta de tal manera que el entendimiento de los que escuchan no quede sin fruto. Ese es el punto que Pablo hace en su carta a los Corintios al tratar con el problema de las lenguas. Primero a los Corintios, capítulo 14. Hermanos, yo no voy a entrar aquí en este asunto de las lenguas. Este no es el foco de atención mío en esta mañana. Pero aquí hay algo importante que el apóstol Pablo dice en primero a los Corintios, capítulo 14. Dice en el versículo 7: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si lo que estamos diciendo, las personas que están allí debajo no lo están entendiendo, nosotros estamos hablando al aire. Al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Ese es un principio importante. De hecho, hermanos, eso debe movernos a predicar llanas que todo el mundo entienda. Recuerdo hace unos años atrás, alguien en un lugar y tenía que dar un discurso y comenzó diciendo: es mi ego una ovalidad insoslayable. Hermanos, eso está muy bien para que usted deje a la gente: oye, pero ese individuo sabe. Ahora, ¿tú entendiste algo? Ni pide, pero se ve que el individuo es culto. Hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a mostrar a los hermanos lo inteligente que somos, lo bien que hablamos y lo culto que somos. Venimos a la iglesia a predicar la palabra de Dios y debemos hacerlo de tal manera que todo el mundo nos entienda. Todo el mundo. Versículo 15 de 1 Corintios 14, dice Pablo: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias si él no sabe lo que has dicho? ¿Cómo dirá el amén si él no ha entendido ni jota? Hermanos, debemos predicar la palabra. Eso ya lo vimos en nuestro sermón anterior. Lo que estamos diciendo ahora es que debemos presentarla de tal manera que pueda ser comprendida. La iluminación es una obra del Espíritu Santo en el hombre
pero esa obra es efectuada en la medida en que la palabra de Dios es presentada claramente, diáfanamente al auditorio. Eso es lo que estamos diciendo. Debemos proclamar las Escrituras, pero debemos hacerlo bien, debemos hacerlo adecuadamente. Y eso nos lleva de la mano a la segunda característica que encontramos en todo buen sermón. Toda esta introducción era para llegar al punto que queremos llegar. Ya vimos en primer lugar que ese sermón se distingue porque su contenido es el mensaje de las Escrituras. En segundo lugar, ese sermón también se distingue porque posee unidad. Ese sermón se distingue porque posee unidad. La unidad es una característica esencial del sermón. Como hemos dicho ya, el predicador es un heraldo, es un portavoz de Dios, y como tal, él debe transmitir el mensaje contenido en el texto o el pasaje de las Escrituras que él está predicando. El predicador no es un comentario bíblico ambulante, es un portavoz. Por eso decíamos anteriormente que hacer un sermón no era lo mismo que comentar un pasaje de las Escrituras. Algunos piensan que ellos están predicando expositivamente. Yo soy un predicador expositivo, porque toman un pasaje de las Escrituras, comienzan con el versículo 1, lo explican, luego van al versículo 2, lo explican, luego van al versículo 3, lo explican, y así van a través de todos los versículos de ese libro y de las palabras más importantes de cada uno. Pero hermanos, eso no es un sermón. Un sermón es un mensaje que extraemos de las Escrituras a través de un trabajo exegético concienzudo, honesto, diligente, y que transmitimos a través de la predicación. Ese mensaje tiene sus partes, tiene sus divisiones, su introducción, su conclusión, sus encabezados, ideas diversas, pero todas sus partes, divisiones, ideas, deben ser parte de un todo. Y es a ese todo que llamamos el sermón. Como bien señala Dabney, el sermón no debe ser como una estrella, la cual envía sus rayos por todas direcciones y se pierden en la oscuridad del firmamento. No, el sermón debe ser más bien un lente, el cual agrupa los rayos en un punto. O como dice otro, el sermón debe ser una bala, no una munición. El sermón es una bala, no una munición. La munición se abre en muchos fragmentos, mientras que el sermón va dirigido hacia un objetivo en particular. Hay un asunto que domina el sermón, hay un mensaje que queremos comunicar, y todos los asuntos, las ilustraciones, tópicos e ideas que introducimos en el sermón deben servir como vehículo para transmitir ese mensaje a nuestros oyentes. Ahora, debo aclarar, hermanos, que puede darse el caso de que estemos predicando un pasaje bíblico que no posea esa unidad. Como ocurre, por ejemplo, si usted toma un capítulo del libro de Proverbios. El libro de Proverbios está lleno de sentencias cortas, breves, con una idea particular en cada una de ellas. Y en tal caso, hermanos, sería un error forzar el pasaje para que tenga una sola idea central. No debemos presentar las Escrituras tal como ella fue revelada. Pero generalmente hablando, el sermón debe tener una idea central dominante. El sermón debe ser una unidad. Ahora, hermano, yo estuve luchando con este asunto de tratar de dar a entender lo que quiero decir con esto de la unidad del sermón, y ayudado por alguien aquí que me dio consejos en ese sentido. Realmente la mejor manera de hacer entender esto es ilustrándolo. Vamos a ilustrar este asunto con dos ejemplos. El primero de los cuales hemos extraído de las páginas del comentario devocional de Juan Carlos Rail del Evangelio de Marcos. Ahora, debo aclarar
que yo no encuentro nada malo en el comentario en sí mismo. De hecho, en estos momentos estoy usando en propio devocional este comentario de Juan Carlos Ryle. Juan Carlos Ryle fue un excelente predicador inglés, generalmente, como ejemplo de buenos sermones. A la vez que sus comentarios devocionales de los evangelios son excelentes. Hermano, quiero decir esto, es algo que yo como pastor recomiendo continuamente a los hermanos que me dicen que están luchando con el devocional personal o familiar. Yo recomiendo altamente los comentarios explicativos de Ryle. Son un instrumento excelente para ser usados en el devocional familiar o personal. Ahora bien, si tratamos de convertir sus comentarios de los evangelios en sermones, en algunos casos podemos tener problemas. En otros casos no, pero en algunos casos podemos tener problemas. Hay algunas secciones que se prestan, pero otras no. El ejemplo que voy a tomar es su comentario de Marcos capítulo 11. Quisiera por favor que fueran conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12. En su comentario de Marcos, Juan Carlos Ryle toma toda la sección que va desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Toda esa sección. Allí vemos en primer lugar cuando Cristo llega a Betania, llega a una higuera, la higuera no tiene frutos y Cristo la maldice. Inmediatamente después llega a Jerusalén, purifica el templo y al otro día cuando llegan los discípulos se dan cuenta que la higuera que el Señor había maldecido, estaba seca. Como es su costumbre en sus comentarios, Ryle toma este texto como un todo y extrae de él algunas enseñanzas prácticas que podemos derivar del pasaje. 3 en este caso. En primer lugar, nos dice Juan Carlos Ryle, encontramos aquí una prueba de que el Señor Jesucristo era en verdad un hombre. Porque el texto dice en el versículo 12 que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Entonces Ryle desarrolla esa idea de la humanidad del Señor. En segundo lugar, vemos en estos versículos, dice él, el gran peligro de una religión que consiste en formas externas pero que no produce frutos. El gran peligro de una religión que consiste en formas externas pero que no produce frutos. Ese es indudablemente el significado el significado espiritual de la acción de Cristo al maldecir la higuera. Al igual que la higuera, que en este caso representa al pueblo de Israel, muchos están llenos de hojas y se puede aplicar a cualquiera. En aquel tiempo se aplicó específicamente a este pueblo, pero se puede aplicar a cualquiera. Hay muchas personas que están llenas de hojas, parecen frondosos y verdes, pero no tienen ningún fruto. Y finalmente aprendemos de este pasaje, dice Ryle, con qué reverencia debemos estar en los lugares destinados al culto público. Cuando Cristo llega a Jerusalén, se aira al ver que el templo de Dios se ha convertido en un mercado. Para todo eso lo encontramos en este pasaje. Y resulta muy beneficioso cuando meditamos en todas estas cosas en nuestras devociones privadas. Pero, tomar estas enseñanzas prácticas y convertirlas en los 3 puntos de un sermón, eso no funciona. Eso no funciona, porque eso no sería un sermón. Serían 3 ideas muy buenas, muy bíblicas, pero no un sermón. De cada una de esas aplicaciones podríamos hacer un sermón. Es más, de cada una de ellas podríamos hacer una serie de sermones. Pero comenzar un sermón hablando de la humanidad del Señor, para luego pasar a explicar el peligro de aquellos que descansan en una religión que no produce frutos, arribando finalmente a la reverencia que debemos tener en los lugares destinados al culto público, eso dejará a los oyentes confusos, totalmente confusos. ¿A dónde quiere llevarme este hombre? Si el propósito del sermón es informar el entendimiento para mover la voluntad y los afectos,
debemos tener un mensaje que transmitir y un propósito claro y definido en nuestras mentes. De lo contrario, estaremos dando vueltas de aquí para allá y al final de cuentas no llegaremos a ningún lado. El texto que leyó nuestro hermano Rigoberto al principio en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras del maestro de las congregaciones dadas por un pastor. Por eso alguien decía que es mejor clavar profundamente cada clavo en sermones separados que dejar muchos clavos en la superficie en un solo sermón. Hermanos, es mejor clavar profundamente cada clavo en sermones separados que dejar muchos clavos en la superficie en un solo sermón. Lo primero que tenemos que hacer entonces es extraer del pasaje bíblico la unidad de pensamiento que contiene. Esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es la unidad de pensamiento que contiene este texto? El cual a su vez se subdivide en unidades más pequeñas. Y a medida que vamos haciendo eso, ¿saben lo que va a ocurrir? Que el sermón comenzará a aparecer delante de nuestros ojos. Ahora vamos a ilustrar esto con el segundo ejemplo, que es el que ustedes tienen en la hoja que se les entregó esta mañana. Quiero, hermano, que hagamos un ejercicio aquí. Esto no es típico en un sermón, pero es la mejor forma, no la única, pero la mejor forma de ilustrar esto. Supongamos que estamos predicando una serie en el Sermón del Monte. Y llegamos al capítulo 6. Antes de lanzarnos a exponer el versículo 1, para luego exponer el versículo 2, y luego el 3, y así sucesivamente, sería mucho mejor si pudiéramos visualizar el pasaje como un todo en el contexto del Sermón del Monte. No puedo detenerme a considerar esto en detalles porque sería muy extenso. Pero luego que he colocado este capítulo en el contexto más amplio de todo el sermón, e inclusive colocando el mismo sermón en el contexto de todo el libro, cada cosa en su contexto. Pero luego que he colocado este capítulo en su contexto más amplio, entonces debo buscar cuál es la unidad del pensamiento que corre a todo lo largo de esta sección. ¿Y cuáles son las unidades de pensamiento más pequeñas que la componen? Al hacerlo, notaremos que este capítulo se divide en dos grandes secciones. Hermanos, quiero que vayan a Mateo 6, por favor. Esto es importante. Vamos a hacer esto con calma. Mateo capítulo 6. De más está decir, hermanos, que ubicar el texto en su contexto toma tiempo. Eso no es que yo lo leo y de repente veo lo que es. Toma tiempo. Por eso buenos predicadores lo que hacen es que planifican de antemano el próximo libro de la Biblia que van a predicar, y mucho antes de predicarlo lo leen y lo leen y lo leen y lo leen y van tomando notas aquí, van tomando notas allá, viendo estas cosas. Cuando estudiamos este pasaje en su contexto, vemos que este capítulo se divide en dos grandes secciones fácilmente identificables. La primera va desde el versículo 1 al 18. Y allí encontramos al cristiano en el desempeño de su vida piadosa, haciendo misericordia, versículo 2 al 4, orando, versículos 5 al 14, y ayunando, versículos 15 al 18. Y todo eso delante de Dios, delante de Dios. Esta frase es clave en estos 18 versículos. La enseñanza de esta sección es que en el desempeño de mi vida piadosa, solo una cosa debe gobernar mi mente y mi corazón. ¿Cuál es esta cosa? Estoy delante de Dios. Al hacer misericordia, al orar, al ayunar, no debemos hacerlo para buscar el aplauso de los hombres,
sino más bien buscando el aplauso y el agrado de Dios. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si hubiéramos tenido el tiempo, veríamos cómo esto se relaciona con lo que el Señor ha dicho anteriormente en el capítulo 5, versículo 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está ilustrando aquí cómo en el desempeño de la vida piadosa del cristiano, esta debe ser mayor, más profunda que la de los escribas y fariseos. Pero no tenemos tiempo aquí. El punto es que el Señor está contrastando la piedad que Él espera de los suyos, la cual es radicalmente distinta a la formalista de los escribas y fariseos. A partir del versículo 19 del capítulo 6, el Señor comienza a enfocar otro aspecto. La vida práctica del cristiano que vive en este mundo, se ocupa de las cosas de este mundo, pero con la conciencia de que Dios cuida de él. Con la conciencia de que Dios cuida de él. Ahora noten, queridos hermanos, la relación que guarda una sección con la otra. En el capítulo 6. Todo esto es antes de comenzar a predicar. Estamos simplemente estudiando qué es lo que hay aquí, desentrañando qué es lo que hay aquí. En el versículo 1 hasta el versículo 18, vemos al cristiano en el desempeño de su vida piadosa, haciendo misericordia, orando y ayunando. Pero este cristiano vive en el mundo, y como ciudadano del mundo que es, él tiene que ocuparse de cosas como comprar, vender, alimentar a su familia, mantener una vivienda, etcétera. Él no pertenece al mundo, pero está todavía en él. Y lo que el Señor nos enseña en esta porción del Sermón del Monte es que el mismo principio que gobierna la vida religiosa del cristiano es el que debe gobernar su vida práctica. Él está delante de Dios, tanto cuando ora como cuando compra. No hay tal dicotomía entre lo secular y lo sagrado. El cristiano ha de vivir para Dios y delante de Dios, no importa lo que esté haciendo. Y esa conciencia de vivir en la presencia de Dios, por un lado, librará al cristiano de la hipocresía en el desempeño de sus deberes religiosos, al orar, al hacer misericordia, al ayunar, pero también lo librará de la codicia y de la ansiedad en el manejo de las cosas de este mundo. Ahora bien, si nos acercamos un poco más a la segunda sección, 19 al 34, notaremos que esta también se subdivide en dos. Esta misma sección del capítulo 6, versículo 19 al 34, se subdivide en dos. Ahora, hermanos, ven, es importante esto. Ustedes ven cómo vamos descubriendo unidades más pequeñas dentro de las porciones más grandes. Esto es importante. En los versículos 19 a 24, el Señor enfoca el problema del amor al mundo, la codicia, la avaricia. Mientras que en los versículos 25 al 34 enfoca más bien el problema de la ansiedad por las cosas de este mundo. Son dos temas distintos entre sí, pero que están íntimamente relacionados el uno con el otro. Caemos en las garras de la codicia cuando nos dejamos atrapar por la ansiedad por las cosas de este mundo. Pero esta codicia se convierte a su vez en un combustible que aumenta aún más la ansiedad. La ansiedad por las cosas del mundo genera codicia, la codicia aumenta la ansiedad. Estos dos males, estos dos pecados se alían entre sí para levantar una prisión de la cual es muy difícil escapar. Ahora, quiero que nos acerquemos todavía más, estamos enfocando cada vez más cerca. Vamos a ver los versículos 19 al 24 para ver esta subdivisión más de cerca. Vamos a suponer que hemos venido exponiendo Mateo 6, ya hicimos el trabajo. Comenzamos por los versículos 1 al 18, predicamos del hacer misericordia, predicamos del orar, predicamos del ayunar y llegamos al versículo 19.
y vamos a predicar. ¿Cómo podríamos exponer esto en un solo sermón? Bueno, lo primero que encontramos en el texto es una doble exhortación a luchar en contra de la codicia. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Una exhortación negativa y positiva, pero a la larga es la misma exhortación, una exhortación a luchar en contra de la codicia. Y una vez más quiero que noten cómo del estudio del texto va surgiendo naturalmente el bosquejo. Ya tenemos el primer punto del sermón, la exhortación contenida en el texto. Ustedes lo tienen aquí, en enfrentando la codicia. Ese es su tema. Hermanos, hoy en la mañana vamos a predicar enfrentando la codicia, Mateo 6, 19 al 24. Primer punto, la exhortación del texto. Negativa, no os hagáis tesoros en la tierra. Positiva, haceos tesoros en el cielo. Pero usted sigue estudiando su texto y se da cuenta que allí también hay algunas razones para hacer lo que se nos exhorta a hacer aquí. Bueno, ya tenemos el segundo punto, las razones para la exhortación. ¿Por qué debemos desistir de hacer tesoros en la tierra y dedicarnos en cambio a hacer tesoros en el cielo? Bueno, en primer lugar, porque las riquezas terrenales son temporales y cambiantes, en contraposición a las celestiales que son eternas e inmutables. Versículo 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Las riquezas terrenales se pierden, se deterioran, las roban, son temporales. Las riquezas celestiales son eternas. Esta es la primera razón. Así que ya tenemos dos razones para la exhortación. A, las riquezas terrenales son temporales y cambiantes en contraposición a las celestiales, que son eternas e inmutables. Ahora noten, hermanos, que esos puntos del bosquejo no fueron inventados en la cabeza de un predicador, sino que fueron simplemente extraídos del texto, naturalmente. Segunda razón, porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. ¿Por qué debemos desistir de hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en el cielo? Porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. Versículos 21 al 24. No tenemos tiempo para estudiar ahora este pasaje en detalle, esa no es la idea aquí. Pero permítanme hacer al menos algunas observaciones para ver cómo llegamos a ese encabezado. Eso es importante. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, versículo 21. No debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque, hay una explicación, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La Biblia usa a menudo la palabra corazón para referirse al asiento de nuestra personalidad. En Proverbios capítulo 4, versículo 25 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, de él fluye la vida. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, todo eso fluye del corazón. Y el Señor nos advierte aquí que el corazón se moverá, que el corazón se inclinará necesariamente hacia donde esté nuestro tesoro. Ahora, un tesoro es aquello a lo que le damos valor. Por lo tanto, lo que Cristo está diciendo aquí es que el curso de nuestra vida, lo que pensamos, lo que decidimos, etcétera, dependerá de las cosas que valoramos. A lo que tú le das valor, eso mueve tu corazón. Aquellas cosas que a tus ojos tienen valor. Ese es el punto que el Señor está trayendo aquí. Luego en los versículos 22 al 23, el Señor amplía este concepto, haciéndonos ver cómo nuestros intereses afectan nuestro entendimiento de las cosas. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Así como nuestros ojos son la guía del cuerpo, así también nos movemos en la vida por la perspectiva que tenemos de las cosas.
Si nuestros ojos están sanos, todo nuestro cuerpo se beneficiará, porque sabremos por dónde ir, qué peligros evitar. Pero si tenemos los ojos enfermos o estamos ciegos, nuestro cuerpo sufrirá las consecuencias. Lo que el Señor está enseñando aquí a sus discípulos es que debemos tener una visión espiritual apropiada de las cosas, una perspectiva correcta de la vida, de las cosas que realmente valen y de las que no tienen valor. Ahora noten, hermanos, que Cristo no ha cambiado de tema. Es el mismo tema que Él viene trayendo desde el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. Y lo mismo vemos en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Mamón. Así como nuestros intereses afectan nuestro entendimiento, así también afectan nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Nuestros intereses, hermanos, nos llevarán de la mano al servicio de unos de estos dos amos, Dios o las riquezas. ¿Qué es lo que a ti te interesa? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de la vida? Bueno, eso te llevará a servir a uno de estos dos amos, o a Dios o a las riquezas. No podemos servir a los dos amos al mismo tiempo. Así que nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad, toda nuestra personalidad. Eso es básicamente lo que el Señor nos advierte aquí para hacernos desistir de ir tras las cosas de este mundo, para que luchemos contra la codicia con determinación. Como pueden ver, hermanos, es una unidad de pensamiento que corre a lo largo de estos versículos. Pero eso solo viene a ser evidente cuando estudiamos el texto en su contexto. Y claro, cuando el predicador está exponiendo, la gente dice, oye, pero qué claro está y qué fácil. Sí, a él le costó sangre, sudor y lágrimas, pero precisamente para presentarlo a la congregación de tal manera que la gente diga, oye, pero qué sencillo. Una vez leí en un artículo sobre el patinaje sobre hielo. Me fascina ver patinaje sobre hielo, es hermoso. Y estaba leyendo de un famoso patinador de hielo que decía las horas que un patinador debe practicar y practicar y practicar hasta llegar al punto que cuando él venga delante de la gente y haga su espectáculo, la gente lo vea tan fácil. Póngase la cosa esa y tírese en el hielo para que usted vea lo que es eso. Te va a dar un estrellón que te va a romper hasta la crisma. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero usted lo ve a él, que ha practicado tanto su número y se ve tan sencillo. Bueno, hermanos, el predicador debe luchar y luchar y luchar con su texto, de tal manera que cuando venga delante de la iglesia, ellos no vean nada complicado. Tan sencillo, está tan claro. Sí, porque para eso fue que vinimos aquí, para iluminar el entendimiento. Ahora, hermanos, lo que vemos aquí en este texto, en su contexto, es que hay una unidad de pensamiento. Ese es el mensaje contenido en este pasaje de las Escrituras. No es un conjunto de ideas inconexas. Es un mensaje que debemos transmitir en nuestro sermón. Ahora, debo decir que el bosquejo que hemos propuesto aquí no es el único posible. No es el único posible. Quizá usted puede elaborarlo de otra manera, con otras palabras. Pero sí es importante señalar que es un bosquejo que ha surgido naturalmente del texto. No ha sido forzado. No es que nosotros nos sentamos y dijimos, yo quiero predicar a la iglesia de la codicia porque estoy viendo que los hermanos están muy metidos en las cosas del mundo. Y hago un sermón. El primer punto va a ser este, y el segundo punto va a ser este, y este va a tener este su punto. Ahora déjame buscar los textos que me encajen con esto. No, hermanos, no comience por el bosquejo, comience por el estudio del texto. Porque es del estudio del texto que va a nacer el muchacho. Es del estudio del texto que va a comenzar a surgir el bosquejo.
También debemos decir que no es necesario que demos todo este texto en un solo sermón. De hecho, cuando predicamos en la iglesia el Sermón del Monte hace unos años atrás, expusimos estos versículos que yo acabo de leer en 3 sermones. Pero cada sermón era una unidad completa en sí misma. Cada sermón era una unidad completa en sí misma, con su introducción, con sus argumentos y encabezados, con sus aplicaciones. Pero a medida que el pasaje era expuesto, nos esforzamos por mantener en la mente de los hermanos la unidad de pensamiento que corre a todo lo largo de estos versículos, para que recordaran que lo que estaba siendo expuesto era parte de un todo. Espero, hermanos, que este ejemplo sirva de ayuda para entender a qué nos referimos cuando hablamos de la unidad en un sermón. Yo espero haber podido ilustrar esto. No importa si el pasaje que estamos exponiendo es largo o corto, el sermón debe poseer unidad. Unidad. Lo que debemos transmitir es el mensaje contenido en ese texto o pasaje. Y si estamos exponiendo un tema, entonces es distinto. Debemos encontrar esta unidad de pensamiento en los diversos textos de las Escrituras que hablan del asunto en cuestión. El punto es que el sermón debe poseer unidad. Algunos pastores se sienten compelidos a veces a tratar en sus predicaciones todas las doctrinas que se relacionan con el pasaje que están estudiando. Todas las doctrinas. Imagínense, hermanos, eso no tiene fin, porque la Biblia se interrelaciona tanto una cosa con la otra, que cuando usted tome ese curso de acción va a hablar de 1000 cosas en la iglesia. Y de ese modo quebrantan la unidad del sermón y lo debilitan. Otros se van por todas las avenidas que se le van abriendo a medida que avanza en su sermón. De modo que en un solo mensaje hablan larga y detalladamente del diezmo. De ahí pasan a la importancia de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y terminan con la importancia de asistir fielmente y puntualmente a todos los cultos de la iglesia. En un solo sermón. El pastor Martin dijo algo una vez muy bueno: un sermón que intenta decir mucho acerca de todo, al final de cuentas no dice nada. No dice nada. Al exponer ese mensaje debemos evitar las disgregaciones innecesarias. Hermanos, esas disgregaciones restan efectividad al sermón. Ahora noten que he dicho disgregaciones innecesarias. Innecesarias. Nosotros somos pastores y puede ser que en un momento dado tengamos que traer una nota pastoral en medio del sermón, una nota que está relacionada con el asunto que estamos tratando, pero indirectamente, o con el texto que estamos exponiendo, por alguna situación particular de la iglesia. Pero debemos cuidarnos de no alargarnos demasiado en esas notas, ni de hacerlo tan frecuentemente que a nuestro auditorio se le haga difícil seguirnos. Que nuestro auditorio no sepa exactamente para dónde vamos. Dios nos hizo de tal manera, hermanos, que nuestras mentes no pueden captar muchos asuntos distintos a la vez. Por eso alguien decía: yo no puedo caminar y comer chicle al mismo tiempo, porque o me caigo o me trago el chicle. Hay gente que pueden hacer muchas cosas diferentes al mismo tiempo, pero eso no es usual. Eso no es usual. Dabney dice al respecto: si una imagen en la predicación sigue a otra imagen ante nuestra atención, sin ninguna vinculación entre ellas, la impresión de la segunda borrará aquella que hizo la primera. No puede haber allí un efecto acumulativo, pero si los distintos tópicos son convergentes hacia la misma convicción de la mente y al mismo propósito de la voluntad, la segunda impresión promoverá a la que hizo la primera. Y usted irá llevando a su gente a un punto. Cuando un sermón carece de unidad, es posible que algunas frases sueltas tengan cierto efecto en la mente de algunos. Eso es posible y pasa.
pero el sermón como tal no será muy eficaz. Otra vez cito a Dabney: el sermón al cual le falta esta cualidad solo puede hacer bien por accidente. Hizo bien accidentalmente, por la providencia y la gracia de Dios. Bien, hermanos, hemos visto en primer lugar que una de las características del sermón es que expone el mensaje de la palabra de Dios. En segundo lugar, que posee unidad. En tercer lugar, y mucho más brevemente, otra de las características de un buen sermón es que posee orden. Otra de las características de un buen sermón es que posee orden. Y una vez más estamos tomando en cuenta la forma como Dios nos creó. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Eso lo vemos en la creación. Los planetas no giran a lo loco. Dios es un Dios de orden. Y Él nos hizo de tal manera, oigan bien, hermanos, Él nos hizo de tal manera que captamos mejor las cosas cuando nos son presentadas en una forma ordenada, en una forma secuencial. Por ejemplo, si yo comienzo a contar y digo 1, 2, 3, 4, ¿qué usted espera que yo siga diciendo? 12, 15, no, 5. 1, 2, 3, 4, va el 5, usted está esperando el 5, evidentemente. Y si de repente yo digo 1, 2, 3, 10, usted va a sentir que algo no está bien. O si yo digo A, B, C, R, no, es que eso no encaja. No encaja, mi mente está condicionada para pensar A, B, C, D. Hermanos, Dios nos hizo así. Y Pablo dice en 1 Corintios que nosotros debemos aprender de la naturaleza. La naturaleza misma nos enseña, dice Pablo, que es deshonroso para un hombre dejarse crecer el cabello. Pablo dice, eso lo enseña la naturaleza. Nosotros podemos aprender de la manera como Dios nos creó. Dios nos dio una mente que capta mejor las cosas cuando son presentadas en un orden lógico. Así que si queremos informar el entendimiento de nuestros oyentes, debemos presentar el material bíblico en un orden lógico. Eso fue lo que hizo Lucas al escribir su evangelio. Me propuse escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Alguien ha dicho muy sabiamente que el predicador es como un arquitecto. El predicador es como un arquitecto. Él tiene que construir un edificio que tiene armonía. Ahora él no puede comenzar por el techo. Tiene un orden. Esta estructura tiene un orden. Bueno, de igual manera, el predicador ha reunido los materiales que él necesitaba a través del estudio diligente y concienzudo de las Escrituras. Pero ahora debe tomar todos estos materiales y construir con ellos una estructura. Una estructura que se adapte al fin que él desea obtener. Traer delante de la congregación un montón de pensamientos desordenados, por más buenos que estos pensamientos sean, por más bíblicos que sean, este tipo de mensaje no le hará bien al auditorio, no le hará mucho bien. El efecto que puede producir un ejército no es el mismo que puede producir una turba, aunque tenga la misma cantidad de personas. Ahora, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un ejército y una turba? Que el ejército está bien ordenado. Y cuando ataca, ataca bien, ataca con lógica. Así debe ser un predicador. Es por eso que debemos dividir nuestros sermones en encabezados que sean fácilmente recordados y arreglar nuestras ideas y argumentos de tal manera que una siga a la otra en una forma natural, fluida. El doctor Martin Lloyd-Jones, luego de mencionar el hecho de que la doctrina o asunto
particular que hemos extraído del pasaje debe ser dividido en proposiciones o encabezados, dice: el arreglo de estas proposiciones o encabezados, la forma como la pongamos, la estructura que le demos, es una cuestión muy importante. Habiendo dividido el tema y habiendo visto sus elementos respectivos, el predicador no los coloca al azar, sin ningún tipo de orden. Tú tienes una doctrina, un argumento, un caso que quieres arguir y razonar y desarrollar con las personas. Así que obviamente, dice Lloyd Jones, debes arreglar tus encabezados y divisiones, de manera que el punto 1 lleve al punto 2, y el punto 2 lleve al punto 3, etcétera. Cada uno debe dirigirse al próximo y desarrollarse hasta una conclusión definitiva. El punto que estoy enfatizando, sigo leyendo a Lloyd Jones, es que debe haber una progresión en el pensamiento, que cada uno de estos puntos no es independiente, ni tampoco del mismo valor que todos los demás. Y quiero hacer aquí una digregación. No todos los puntos en un sermón tienen el mismo valor. Y un predicador tiene que saber a qué le da importancia y a qué no le da importancia. Si usted se pasa media hora en un sermón de 45 minutos tratando con algo tangencial al tema que usted está tratando y solo 10 minutos al tema principal o al punto principal, está cometiendo un error. No todos los puntos tienen el mismo valor. Ahora, cada uno es parte del todo, y en cada uno debes avanzar y llevar el asunto más allá. No estás simplemente diciendo la misma cosa un número de veces. Estás apuntando hacia una conclusión. Termina la cita. Tomen la carta de Pablo a los Romanos, por ejemplo. Romanos capítulo 1. Allí el apóstol desglosa el contenido del Evangelio. Y podemos ver en su presentación que él va siguiendo un orden. Romanos capítulo 1. En el versículo 13 dice el apóstol Pablo: yo no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo quiero ir a vosotros, dice Pablo, a predicar el Evangelio. Pablo, ¿y por qué tú quieres ir a Roma a predicar el Evangelio? Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, porque me glorío en el Evangelio. Pablo, ¿y por qué te glorías en el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, ¿y por qué es tan poderoso ese Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, Pablo, pero ¿por qué es tan importante predicar ese Evangelio que es poder de Dios? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Ven, hermanos, cómo el apóstol Pablo está siguiendo un orden lógico? Porque él está llevando a su auditorio o a los lectores de su carta a un lugar. Hermanos, debemos presentar las Escrituras en una forma ordenada. Ordenada. Eso no solo será de gran ayuda para el predicador, porque recordará su bosquejo más fácilmente, porque podrá presentar sus argumentos en una forma más convincente, sino que será de gran ayuda también para los que escuchan. John Brodus presenta 4 ventajas de un buen arreglo en el sermón en lo que respecta al auditorio. Voy a decirlas rápidamente. En primer lugar, un buen arreglo es necesario para que el discurso sea entendible. Un buen arreglo es necesario para que el discurso sea entendible. Dice Brodus, cuando el plan del predicador es defectuoso, es decir, el individuo comienza por aquí, de repente brinca para atrás, vuelve de nuevo para atrás. Eso es un plan defectuoso. Cuando el plan del predicador es defectuoso, no sigue un progreso, no va llevando a la gente a un punto. Generalmente, dice Brodus, los oyentes sienten la dificultad aun cuando no se dan cuenta de dónde procede la dificultad. Los hermanos no saben de predicación.
Ellos tal vez no pueden ver dónde está el problema, pero se dan cuenta que hay un problema. Yo no sé a dónde me están llevando. Porque salimos para Asua, pero de repente giramos para San Cristóbal, entonces ahora yo no sé para dónde es que vamos realmente. Ellos no saben dónde está el problema, pero se dan cuenta que hay un problema. Ellos no están entendiendo al predicador. ¿Por qué? Porque no hay un buen arreglo. No hay una estructura, no hay orden. En segundo lugar, un sermón bien arreglado contribuye a hacer el discurso agradable de oír y fácil de atender. Agradable de oír y fácil de atender. Hermano, pocas cosas frustran más a un auditorio que no saber con certeza para dónde va el que predica. Y cuando eso sucede, es difícil mantener el interés y la atención de los que escuchan. Muy, muy difícil. En tercer lugar, el buen arreglo hace el discurso más persuasivo. Dice Brodus, el que quiere romper una roca con su mazo no golpea en donde quiera, sino que multiplica sus golpes en un punto o sobre determinada línea. Lo mismo debe ser cuando se trata de mover la voluntad. Si usted quiere, imagínese a un boxeador que va llevando al contrincante a una esquina, y cuando lo tiene ahí, entonces ya al final, que lo ha ido ablandando por aquí, por allí, por allá, al final lo coge en la esquina y lo masacra, y el individuo cae. Yo no estoy diciendo con eso, hermano, que golpeen a las personas en la predicación, es una ilustración. Lo que estoy diciendo es que los argumentos deben ir derribando la altivez del que está oyendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso no hay que hacerlo en una forma desagradable, pero hay que hacerlo. Y finalmente, dice Brodus, hace que el discurso sea más fácilmente recordado. Cuando ha habido una argumentación ordenada, eso hace que las personas recuerden el sermón. Cuando el predicador es ordenado, es lógico en su exposición, el punto 1 sigue al 2, el 2 lleva al 3, y el 1, 2 y 3 llegan a la conclusión, los oyentes no solo pueden seguir con facilidad su hilo de pensamiento mientras predica, sino que pueden luego recordar sus puntos y argumentos principales después que la predicación concluyó. De hecho, hermanos, yo no recuerdo dónde lo leí, pero en algún lugar leí que una buena prueba que todo predicador debe hacerse antes de predicar, para saber si tiene un sermón bien arreglado y bien ordenado, es ver si puedes recordar de memoria al menos los puntos principales y los argumentos principales dentro de esos puntos principales. Porque, hermanos, si el predicador no puede recordarlos, luego de haber estado una semana completa trabajando en el asunto, ¿cómo usted espera que lo entienda la iglesia en 45 minutos o una hora? Bien, hermanos, no podemos seguir ampliando este asunto, el tiempo se ha ido. Solo quiero decir una cosa bien breve antes de concluir. Cuando uno escucha todo esto, todo lo que está involucrado en la confección de un sermón, muchas veces uno dice, renuncio, yo no doy para esto. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo. La pregunta es válida, hermanos. Predicar no es una tarea sencilla. Pero no olvidemos que Dios no es como Faraón. Dios no es como Faraón. Él no nos pide que hagamos ladrillos sin darnos paja. Si Él te ha llamado a predicar, Él te dará también la capacidad de hacerlo. Y si predicas en dependencia de Él, te suplirá la gracia que necesitas en cada sermón en particular, y en la medida en que te esfuerzas y trabajas con diligencia como debes hacerlo, verás cómo comenzarás a mejorar, cómo comenzarás a desarrollar tus habilidades como predicador.
Ahora, hermanos, no todos los predicadores llegarán al mismo sitio. No todos los predicadores tendrán la misma capacidad exegética ni la misma capacidad expositiva. Gracias al Señor que Él no ha llamado a todos a tener un ministerio como el de Spurgeon. Él no ha llamado a todos a tener un ministerio como el de Whitefield, ni a predicar como ellos predicaban. Pero todo hombre fiel que ha sido llamado a la obra del ministerio, en el lugar donde Dios lo coloque, podrá hacerle bien a las almas que Él ha puesto bajo su cuidado, y eso es lo que importa. Tal vez no llegará a predicar nunca como Whitefield, o como Martin Lloyd-Jones, o como Spurgeon, pero le hará bien a las almas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Hermanos, no nos desanimemos, que la gracia de Dios está disponible para nosotros, y esa gracia obrará para nuestro propio provecho y el de aquellos que nos escuchan. La gracia de Dios está disponible. Vamos a orar.